Bienvenidos a Matedumat. Mi nombre es Eric y en este video, siguiendo con los objetivos que trabaja Matedumat, hablaremos con el licenciado Alfredo Cano de la empresa Casio México, quien nos explicará algunos detalles acerca de qué materiales son los que los profesores pueden tener. Alfredo, bienvenido a Matedumat. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Eric, muchas gracias por la invitación a esta entrevista por parte de Matedumat. Realmente agradezco el espacio y voy a tratar de ir contigo explicando la labor que hace Casio en general a nivel mundial y en particular aquí en nuestro país, México, alrededor del área académica. Muy bien, para comenzar, Alfredo, me gustaría que te presentaras un poquito más sobre cuál es tu labor en Casio, qué es lo que se realiza, porque a veces escuchamos Casio y pensamos en el producto, pero hay personas Ok, sí. detrás. ¿Cuál es tu labor? Con todo gusto. Yo soy el director de la División de Productos de Consumo para Casio México, en la que se integran los teclados y pianos digitales en el área musical y la otra parte del negocio son las calculadoras. Estas dos divisiones están a mi cargo desde el punto de vista de la planeación, del marketing, del desarrollo de la demanda, del trade marketing, de la venta y de la dirección de Casio Académico. Yo tengo la impresión de que cuando escuchamos la palabra Casio, pensamos en calculadoras, así de manera inmediata. O sea, los que trabajamos en matemáticas pensamos en la calculadora y quizá incluso tengamos en mente la calculadora Casio como si existiera una única calculadora Casio. Es decir, hay ocasiones en las que esta discusión entre que si se debe o no usar la calculadora en el aula ha afectado la percepción sobre cómo podemos apoyarnos o cómo hay de variedad sobre materiales en torno a una empresa como Casio que tiene muchísimos años en el mercado. Cuéntame un poquito sobre qué materiales podría encontrar el profesor de matemáticas en Casio. Bueno, pues antes que nada te agradezco que hayas pensado en calculadora. Muchas veces en lo primero que se piensa es en los relojes, que también hay algunos que tuvieron y hoy tienen calculadoras, ¿no? Casio desarrolla su primer calculadora en 1965. A partir de ese momento y dada la carrera aeroespacial de aquella época, pues principalmente en Japón se trataba de miniaturizar los productos y siendo la división principal de Casio en aquel momento la calculadora, pues así lo hizo hasta llegar a una calculadora digital, una calculadora de bolsillo que rápidamente integró funciones científicas. Estas funciones científicas se fueron derivando hasta llegar hacia los 80 ya en calculadoras graficadoras. En aquel momento se pensaba más en el producto per se que en la utilidad pedagógica. Realmente sí se utilizaba y se pensaba como una herramienta para hacer cálculos más rápidos. Sin embargo, te diría yo que a partir de los mediados de los 80s, 90s, ya Casio empieza a cambiar su paradigma de herramienta para tener un producto de utilidad para la enseñanza y aprendizaje. En esta evolución de las calculadoras, pues pasaron muchas cosas. Hubo cambio generacional y me voy a enfocar un poquito más a México, porque si no sería un contexto muy amplio y diferente, diverso, si lo pusiera a nivel mundial, pero vámonos a México, donde las calculadoras efectivamente tenían un estigma de crear personas tontas o con cierta inutilidad, dado que se apoyaban con la calculadora. Pero lo mismo podría haber pasado con la computadora cuando surgió. La calculadora, hasta hace unos 20 años en México, empieza a tener un cambio dramático porque el profesor empieza a cambiar generacionalmente. Aquí en México la plantilla de docentes todavía es de profesores ya de edad avanzada, y avanzada me refiero a profesores de más de 60, 65 años, todavía en servicio, muy buenos catedráticos, muy buenos profesores,
pero que muchos de ellos estigmatizaron no solo la calculadora, sino la tecnología en general como algo no propicio para el estudiante. Entra una nueva generación de maestros donde empiezan a estudiar ya con la calculadora en el aula como una herramienta que venía incluso en las listas de útiles y en México aprobada por la Secretaría de Educación. Sin embargo, esa herramienta no tenía gran utilidad porque el mismo profesor, el mismo docente, no tenía los materiales que le permitieran adecuar la herramienta para su didáctica. Entonces, pues se utilizaba en ciertos momentos, se veía que se podían hacer desarrollos más rápidos, tenían una utilidad en su programación y eran subutilizadas, diría yo, en ciertos aspectos de la enseñanza. Se viene evolucionando y yo diría que a principios de los 2000, más o menos, ya con una integración mayor de producto aquí en el país, Casio propone un plan académico. Y este plan académico está propuesto no solo en México, sino a nivel mundial. En México lo denominamos Casio Académico y en el mundo de Casio se denomina Gakukan. Es un programa académico que gestiona los espacios y los materiales acorde al sistema educativo de cada país, en este caso al mexicano. Y entonces empieza a haber una interrelación ya muy cercana de la marca con el ámbito académico. A mí me tocó abrir estos espacios con gente del CINVESTAB, específicamente con el doctor Ricardo Cantoral, a quien agradecemos mucho su apoyo en esta ruta de crecimiento y de acercamiento con el ámbito educativo. Y entonces se empiezan a crear estos espacios donde la calculadora deja de pretender venderse como un artículo utilitario y al contrario se empieza a desarrollar como un artículo viable en la enseñanza-aprendizaje, es decir, en la educación matemática. Y después, no solo en la enseñanza matemática, sino en la enseñanza de las ciencias básicas, porque tanto en biología, química, física, pues también se desarrollan cálculos. Ya más avanzado, pues en estadística, finanzas y otras áreas. Pero necesitábamos este binomio con la parte de docentes para poder desarrollar materiales para el docente. Como había yo explicado antes, no había donde se apoyaran los profesores de cómo utilizar esa herramienta adecuadamente para enseñar. Y bueno, pues a la par Casio fue acercándose más a los mercados aquí en México y hemos hecho trabajos de investigación con los docentes, tanto de la educación pública como privada, para ver cómo está la currícula, que nos ayuden a entenderla, que nos ayuden a decir, ok, si yo tuviera una herramienta que hiciera esto, esto y esto, me facilitaría la vida con mis alumnos. Hemos hecho programas piloto también para entender en qué nivel están los estudiantes, cuáles son sus deficiencias y cómo el profesor les puede ayudar en esas deficiencias. Son proyectos piloto de 1 año mínimo de duración. Para México se desarrolla un producto de calculadora científica de última generación que resuelve la currícula secundaria bachillerato. Entonces, empezamos a desarrollar más materiales. Hace algunos años, alrededor de 5, incorporamos a la organización a la doctora Claudia Méndez, quien funge como la coordinadora de este programa académico, porque ella es el interfaz que habla y entiende el idioma de los docentes con la empresa, donde entendemos las necesidades y las llevamos al área de investigación y desarrollo y ponemos un producto en la mesa del mercado. Entonces,
dentro de su ámbito académico, Casio sigue interactuando en diferentes foros, congresos internacionales, congresos locales, talleres, webinars, en fin, diferentes actividades con maestros, con docentes, para poder desarrollar materiales para ellos. Y en cada una de esas actividades, y nosotros invitamos a todos los participantes a desarrollar también materiales para su sistema educativo, ya hechos a la medida de cada uno de ellos. Por decir, o por poner un ejemplo, en algún congreso para la DGETI, hoy WEMSTIS, y que quizá regrese a DGETI el nombre, pues se acercan a nosotros docentes que dicen, oye, me gustaría participar en Casio Académico, porque aquí tenemos estas actividades que desarrollamos de esta manera y podemos incorporar la calculadora de esta otra. Entonces, si alguien de ellos o algunos de ellos levantan la mano y desarrollan materiales, pues sirve para todo ese sistema, para el sistema de GETI. Pero así como el sistema de GETI, está el sistema de los institutos tecnológicos del país o de las universidades tecnológicas o del TEC de Monterrey, de la Anáhuac, en fin, nosotros no nos limitamos a un sistema educativo o de ámbito público-privado. Si bien incidimos más a partir de secundaria, bachillerato y universidad, la primaria sí la hemos dejado a un lado porque el sistema educativo mexicano pues no nos permite hacer colaboración directa con los maestros, pero aún así, a través, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Profesores de Matemática, que muchos de ellos dan en educación básica, ya sea primaria o secundaria, sí hemos desarrollado algunos materiales. Hay más sencillos, con modelos menos potentes de la marca, pero que finalmente redundan en darles una facilidad en la enseñanza. Entonces, en este sentido estoy entendiendo, déjame retomar algo de lo que has comentado. Sí. Estoy entendiendo que Casio no solamente tiene calculadoras, distintos tipos, sino también materiales. Y me parece entender que cuando hablamos de material no, y de cómo utilizar la calculadora, no se refiere a un instructivo tecnológico, sino a un instructivo, por así llamarlo, didáctico, una serie de recomendaciones que potencien el uso didáctico de la calculadora. ¿Estoy en lo correcto? ¿También tienen ese tipo de materiales? Estás en lo correcto, Eric. Así es. También tenemos ese tipo de materiales y seguimos innovando en los mismos. Ahorita voy para allá, si me lo permites. Efectivamente, Casio en la división de calculadoras tiene calculadoras básicas que pueden ser utilizadas en los primeros años de enseñanza. Y después tiene calculadoras científicas básicas, muy centradas en la parte o en el sistema educativo de secundaria para nuestro país. Y después otro sistema de calculadora que es la avanzada, científica avanzada, que abarca secundaria y llega a prepa, universidad, y luego las graficadoras. De tal forma que para poder comprender una función, pues tenemos las graficadoras, ¿no? Porque de ahí podrían estar entendiendo la parte de graficación, la parte algebraica y la parte en su representación numérica, ¿no? Entonces, pues sí, hay diferentes modelos para diferentes segmentos educativos. Por ejemplo, tenemos graficadoras que han sido aprobadas o aceptadas para el diploma de bachillerato internacional. Dos de nuestros modelos están autorizados, ¿no? Además de que se pueden utilizar en bachillerato general, bueno, bachillerato internacional las elige. ¿Por qué? Pues porque son dispositivos que, por ejemplo, tienen una función que cierra la posibilidad de estar programando durante un examen, ¿no? Entonces se llama modo examen y prende el contorno de la pantalla, entonces el profesor puede estar viendo a lo lejos
Si alguien no está en modo examen, pues quiere decir que puede estar usando algunas funciones. Entonces, te digo, hay diversidad de utilidad de las calculadoras. Y efectivamente, para cada segmento de estudio, hemos desarrollado materiales. ¿Cómo los desarrollamos? Porque pues, es una infinidad y no podemos desarrollar todo nosotros. Aquí en Casio somos en México somos una organización mediana. Bueno, pues nos vamos aliando con ciertos líderes de educación en diversos estados y sistemas educativos. En cada uno de estos espacios en los que participamos, si alguien levanta la mano y quiere participar con nosotros, bueno, platicamos con ellos, vemos de qué manera puede colaborar y hacemos el binomio Casio apoya, él me apoya o ella me apoya. Y de esta manera se van desarrollando lo que nosotros hemos denominado trainers de Casio. Este grupo de trainers de Casio, que hoy aproximadamente son 60 personas en el país, son másters o doctores en matemática educativa o en alguna disciplina, incluso también licenciaturas, pero que estén muy enfocados a la enseñanza y al desarrollo de materiales. Entonces son ellos los que nos ayudan en forma y de manera ya muy específica a ese desarrollo de materiales para ciertos niveles educativos y con cierto perfil también educativo, derivado de la institución o de el sistema educativo en el que están impartiendo sus clases. Porque además es gente que está frente de grupo, ¿no? También tenemos otro grupo, perdón, de investigadores que están más dedicados a la parte del desarrollo editorial, pero para hacer actividades, por ejemplo, una actividad que puede ser una tarea o una actividad para dar una clase, pues son desarrolladas precisamente por este grupo de trainers que a su vez van y capacitan a maestros desde el ABC de cómo funciona la calculadora, no a través del instructivo, como bien lo dijiste. El instructivo simplemente me da las funciones y cómo puedo aplicar y usar las teclas para el desarrollo de esas funciones. Pero ya la interpretación y el uso de la matemática es otra cosa. No se aprende con el instructivo. Hay casos prácticos quizá en el instructivo que me puedan dar idea, pero yo ya tendría que saber perfectamente la matemática. Entonces, con todas estas actividades hemos logrado un bagaje de librillos o booklets, de artículos, de actividades para tarea. Y todo eso lo hemos ido subiendo a nuestro micrositio, en el cual puedes tener acceso a algunas secciones como es el canal de YouTube o el Facebook, la sección de descarga de materiales y sección de descarga de emuladores. Y esta es la parte en la que te mencionaba que para allá iba, y es que Casio no solo se ha quedado en el hardware, no solo está en la calculadora física. Casio empezó a desarrollar también la calculadora virtual hace algunos años, con mayor potencial en ciertos países donde se permite el uso de la calculadora en el aula. En México, si bien no está prohibido, tampoco es algo que se solicite. Simplemente está permitido y tan, ¿no? Pero nosotros, al tener una gran variedad de materiales desarrollados, pues el profesor empieza a utilizar nuestras calculadoras y es más fácil para él estandarizar que el grupo lleve esa calculadora que él está usando a que lleven de diversas marcas. ¿Y esto por qué lo ha podido hacer Casio? Porque para Casio el negocio principal son las calculadoras. Por ello que a nivel mundial y bajo su filosofía de contribución, de creatividad y contribución, pues siempre está innovando sobre los dispositivos y ahora también sobre todo este conocimiento que se adquiere de la currícula de México, pues traer y desarrollar dispositivos que permitan a los profesores enseñar con mayor facilidad. Estos emuladores, que no es otra cosa sino la calculadora hecha en software,
Pues se pueden descargar desde el sitio de Casio. Por ejemplo, ahorita en lo que fue la pandemia, o en la primera parte de la pandemia, los pusimos con disponibilidad gratuita para profesores y docentes. De esta manera, Casio se acercó al nuevo sistema educativo, al híbrido o la educación a distancia. Las calculadoras de Casio hoy están desarrolladas para enseñar y para aprender. Yo quiero rescatar dos aspectos. Por un lado, creo que una cuestión muy importante y una cuestión que en mi experiencia, cuando he trabajado con profesores, no se ha interiorizado del todo, es que la potencialidad de la calculadora, desde el punto de vista didáctico, tiene que pensarse más allá de esta inicial, ¿no? Que era, voy a hacer cálculos más rápidos. Esa parte es verdad, se logra, pero si lo dejamos hasta ahí, creo que le restamos mucha potencia al uso de la calculadora. Entonces, tiene que haber una formación adecuada del profesor para qué objetivo tengo. Nosotros en algún momento desarrollamos una tesis sobre cálculo mental, cómo favorecer el cálculo mental utilizando la calculadora. Entonces, no está peleado, es una primera cuestión que creo que tiene que lograrse, y para ello me parece muy potente lo que comentas de estos trainers que trabajan con los profesores para no solamente enseñarles a utilizar la calculadora desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista didáctico. Y comentaste también sobre el acercamiento con líderes para poder establecer ciertos convenios o ciertas colaboraciones de desarrollo donde hay un apoyo mutuo. Y yo me planteaba, hay profesores que trabajan con calculadora desde hace mucho tiempo. Yo conozco algunos y son muy buenos y tienen muy buenas actividades. Y quizá estén viendo este video y se estén preguntando, ¿cómo hago yo que tengo una actividad que es muy buena o que la considero muy buena para proponerla a Casio y que quizás se convierta en un librillo, se convierta en algún material que pueda ser de utilidad para otros profesores? ¿Cuál sería el proceso? ¿A quién se tienen que acercar? ¿A dónde tienen que escribir? ¿Cómo le harían ellos para proponer sus actividades? Ok, tenemos diferentes medios de comunicación. Una, como ya lo dije, es el micrositio, que es www.casiocalculadoras.mx. Ahí tenemos una sección incluso para inscribirse al newsletter y, bueno, nos dejan sus datos y su inquietud. Otro sería el correo electrónico de la doctora Claudia Méndez, que es claudia.mendez@casiomexico.com.mx. El de un servidor es acano@casiomexico.com.mx. Tenemos un cuarto que sería el Facebook académico, donde es www.facebook.com/Casio Académico MX. Yo creo que son las vías de más fácil acceso para tener contacto con nosotros. Ahora, otra cuestión. La marca Casio es una empresa y por lo tanto pues tiene que generar ingresos y las calculadoras pues no son gratis, se tienen que comprar. ¿Hay material de Casio que sea gratuito? Que digamos lo de los emuladores, eso sonó muchísimo ahora en pandemia. El acceso a esos emuladores fue algo que ayudó a muchos profesores en su labor. ¿Hay algunos otros materiales que el profesor, la profesora de matemáticas pueda consultar de manera gratuita o algún tipo de recurso software que puedan consultar? Bueno, además de los emuladores, hemos hecho alianzas con diversos canales, con diversos edutubers. Por ejemplo, tenemos colaboración con Math2Me, que es un canal que tiene más de 2 millones de seguidores, para que aprendas con más de 11,000, Matemáticas con Grajeda con más de 209,000, Innovamat más de 2,000. En fin, nuestro propio Facebook con 52.8 y todos, con todos ellos tratamos de que se vayan dosificando los desarrollos que tenemos. Ahí es donde pueden tener acceso con cada uno de ellos a los diversos materiales que tenemos.
Y estamos desarrollando una plataforma de e-learning donde precisamente el profesor, bueno, no solo el profesor, va a estar diseñado para docentes, pero puede venir cualquier persona, un estudiante, un padre de familia, una madre de familia, quien fuere, eh, y certificarse primeramente en el uso básico de una calculadora, en el intermedio, en el avanzado, y después ir a materiales. Estamos en la fase de construcción. Yo espero que para fin de año ya podamos tener la fase de calculadora y a partir de enero subir pues ya todo el bagaje de actividades que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pueden estar teniendo acceso a los talleres, a las conferencias, a los webinars, a los artículos del newsletter, a consultar los links con libros de texto, a las e-activities, en fin, a todos los materiales que se están desarrollando, Eric. Muy bien. Fíjate que cuando estabas hablando sobre diferentes tipos de calculadora, yo recordé un taller que dieron hace tiempo y en el cual conectaban unos sensores. ¿Nos puedes compartir un poco de información sobre ello? Sí, desde luego. Fíjate que realmente los sensores están desarrollados por un tercero, que es una empresa holandesa, CMA, eh, y ellos se dieron a la tarea de buscar una alianza con Casio. Esta empresa también ha pensado mucho en la manera de hacer fácil el aprendizaje y te diría yo que con un costo relativamente bajo. ¿Por qué? Porque son sensores transportables que puedes llevar en un espacio pequeño, en una maleta pequeña, y pues, puedes hacer experimentación dentro y fuera del aula, dentro y fuera de la escuela, ¿no? Eh, y tienen un sistema de interconexión con nuestras calculadoras graficadoras. Entonces, el, el, el profesor puede pedir a los alumnos que estén reproduciendo un fenómeno, por ejemplo, de oscilatorio, de un movimiento oscilatorio o pendular, pues cuantas veces quieran, porque son dispositivos que muy difícilmente se descalibran y que están comunicándose directamente con la calculadora, percibiendo ese movimiento, o puede ser sonido, puede ser temperatura, medición de pH, en fin, hay más de 300 sensores. Pero básicamente este dispositivo viene con tres, movimiento, sonido y luz, me parece, y tiene con su data logger, que es la captura de datos que los transfiere a la calculadora. Entonces, pues son muy interactivos, realmente la participación del alumnado ya es, además se puede hacer sin el temor de descalibrar a algún sensor, ¿no? A mí me tocó ir a un aula, laboratorio de física o de química, donde lo primero era, pues, no toques hasta que te digamos qué hacer. Aquí, pues hoy, así como son los muchachos de hoy, pues todo tocan, aprenden de esa manera, de forma muy plástica, se atreven a mucho. Y con ese tipo de sensores pasa lo mismo, ¿no? La fortuna es que Casio puede transportar, bueno, puede recibir la información y después graficarla. Sí, es muy interesante y para los colegas que hacen modelación matemática y para todos los profesores, profesoras que estamos invitados a hacer esa modelización matemática en nuestras aulas, creo que es una herramienta muy potente esta vinculación entre esos sensores y las calculadoras graficadoras. Entonces, en resumen, en Casio van a encontrar materiales interesantes, sobre todo los maestros, maestras de secundaria, nivel medio superior, nivel universitario y quizá, bueno, posgrados y demás, dependiendo del área de especialización. Para Sí, infantil y primaria, bueno, podríamos pensar que pueden encontrar algo, pero per se no está eh, la potencialidad de los materiales hacia allá. ¿Es cierto? es correcto, es correcto. Nuestro enfoque con mayor peso, secundaria, bachillerato y universidad. Pues muy bien, Alfredo. La verdad es que creo que la empresa tiene una amplia gama
de posibilidades de productos. Esperamos que el Matedumat en algún otro momento podamos hacer alguna presentación de un material más en concreto, la potencialidad didáctica, poder mostrar estos aspectos, pero en principio como una parte introductoria para que las personas que todavía no lo han hecho puedan voltear hacia Casio y ver los materiales que, bueno, yo ya visité la página y veo que los precios pues hay de todo tipo y realmente no son tan costosos como podrías imaginarlo, como pudo haber pasado hace algunos años, donde algunos sí eran bastante prohibitivos. No sé si en el caso de Casio, pero yo recuerdo haber entrado a la universidad y haber decidido no tener calculadora graficadora porque era algo que sí estaba fuera del alcance. Hoy en día me parece que ya no ese es el caso y que los profesores podrían interesarse en ver esto. ¿Tienes algún comentario con el que te gustaría cerrar, Alfredo? Bueno, sí, Casio, primero, antes que nada, vuelvo a agradecer tu tiempo, tu espacio. Ojalá Edumat nos aloje algunas actividades y vayamos viendo algún esquema precisamente para que muchos docentes tengan como referencia a Edumat como un centro de consulta de lo que hace Casio. Casio es una marca que desarrolla productos. Tiene un centro de investigación y de desarrollo en Tokio, donde se está pensando en hacer productos, en inventar productos, en innovar los productos. Y dado el volumen que manejamos a nivel mundial, somos una marca asequible. Realmente los precios son accesibles también aquí en el mercado mexicano. Efectivamente, de las marcas premium, yo creo que nosotros somos los que menos alto marcamos, simplemente damos un precio razonable para el mercado en el que participamos. Entonces, bueno, agradezco esta oportunidad también para decir que tenemos una amplia variedad de calculadoras graficadoras y científicas. Entonces, somos una oportunidad que está en todo el país a través de muchos canales de venta, pero sí cubrimos toda la República a través de más de 2,200 puntos de venta de diferentes sabores y colores. Entonces también, dado esas oportunidades, pues se puede buscar precio también. Pues muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias también a las personas que siguieron el video hasta este punto. Les sugerimos, visitar los sitios que ya nos dijo Alfredo, el micrositio, la página de Facebook de Casio México, el propio canal de YouTube. Y también les sugerimos suscribirse a esos espacios y suscribirse a este espacio de Matedumat para que sigan teniendo este tipo de materiales, que nos sugieran en los comentarios si hay algún producto en particular de Casio que les interesaría conocer para poder organizar con la empresa, pues el que podamos presentarlo. Suscríbanse, dejen un like en este video y compártanlo con otros profesores. Hasta la próxima.